Estamos en conexión con Farah. Necesito saber si tiene... Del día de hoy estaban todas contestadas esta mañana y era en relación a lo que también había comentado Nacho y quedó resuelto. O sea, los comentarios fueron hasta ese momento. Bien, de estos días no tenemos nada pendiente de personas que hayan preguntado. Sí, de ayer quedó pendiente. Adelante. Me pongo abajo un momentito. Ok. Pablo había comentado algo, Yera, con respecto al guión de la madre. Sí. Es posible que por rebeldía uno deja de hacer cosas que le gusten y donde hay potencial porque tu madre lo alimenta. Y hay una rebeldía precisamente contra eso. Porque o bien sigues el guión o bien te rebelas contra él, pero de forma inconsciente. Sí. Gracias. Muy interesante. Y quería también compartir lo que me envió un italiano que se llama ¿Me ayudas, Miquela? Que colaboró con nosotros con tema de Instagram. Eso, gracias. Me mandó un audio que quiero compartir. Una persona que ha colaborado con nosotros, ¿verdad? Y está en contacto, es participante, alumno también de nuestra escuela. Me mandó un audio. Es uno de los que quería compartir. Él se presenta de esta manera y bueno, dice, quería compartir un poco contigo y contarte dónde estoy ahora mismo en mi proceso. Lloré mucho antes y después de hacer este vídeo. Tuve muchos momentos de comprensión profunda en estos días, gracias a ti y el poder de tus palabras. Gracias. Se escucha así. ¿Qué tal, Alberto? Espero que tú estés bien y felices Pascuas. Estoy haciendo este vídeo porque quiero compartir contigo qué está pasando en mi proceso. Tus palabras poderosas que podría escuchar en estos días me han llevado en un punto muy profundo en la mentira y en la verdad que estoy descubriendo en mí mismo. He visto el guión de mi madre, su perversión amorosa, que me ha dicho, tú no tienes que hacerlo, voy a hacerlo yo para ti. No hace falta que tú lo haces, porque tú eres pequeño, tú eres débil, y yo voy a aprenderme cura de ti. Y esto me llevó a ver también mi bestia dentro, que dice que no, yo tengo que hacer, yo tengo que ser el mejor,
Si yo no soy mejor de ti, ¿cómo puedes amarme? ¿Me vas a rechazar? ¿Qué puedo ofrecerte si yo no soy mejor de ti? Si hay alguien otro que es mejor de mí, no me merezco el amor. No voy a gustar a otros. Ellos no van a buscarme, no van a quererme. Estas y muchas otras fueron las mentiras que he descubierto, las cosas que he visto que yo no soy. Y sí, estoy intentando hacer una terapia en mí mismo, siguiendo tu ejemplo, el ejemplo de lo que tú haces en tus vídeos. Y quería agradecerte para el ejemplo que me estás dando, para la fuerza de las palabras que tú compartes en estas escuelas conscientes. Y no sé, creo que hay también mucho otro que quería compartir. Si subiera, lo voy a compartir contigo. Y gracias. Y espero esta tarde para ver qué otras cosas yo no soy y acordarme mejor lo que soy puro amor y que sí, la verdad es dura, muy difícil que aceptar. No hay nada que cambiar. Es tan difícil aceptar esto, pero estoy en camino. Gracias, Alberto. Que te vaya bien. A ti y a los otros que te acompañan. Nos vemos. Entonces vamos a comenzar. Parece ser que haber comenzado esta serie de liderazgo y mentorado basado en la observación del guión que rige nuestra vida, está llegando muy profundo a la gente que está participando. Quizá mucha gente se planteó que un retiro o un taller de liderazgo y mentorado consistiría en otra cosa, totalmente diferente a la que estamos exponiendo. El carácter original, único y exclusivo de lo que estamos compartiendo en este programa de mentorado y liderazgo va a ser que se convierta en sí mismo en un método aplicado al uso del lenguaje para poder dirigirnos y dirigir. Es un tema tan profundo, tan significativo, que es un submétodo del método. ¿Me explico? Porque da a tantos temas a tratar, tantos, relacionados no solamente con el lenguaje, con la garganta, con la voz, con el guión, con el texto, con la relación que tenemos con las palabras, con la dicción, con la jerga, con los significados, con la semántica, la semiótica. Hay tantos temas relacionados. Es como meterse por un lado en la ontología del lenguaje y en un descuido estar metido en la ontología de la existencia. Como si el lenguaje y la existencia fueran más o menos la misma cosa. Y tratando de descubrir el ser del lenguaje, el ser de la existencia, para acabar fundiéndonos en ello. Y al fundirnos en el lenguaje, es como
zambullirnos en el infinito océano de la conciencia para poder comenzar a expresar libremente, amorosamente, todo lo que tenemos que expresar. Liderar, mentorar, es expresar, es transmitir. Lo que no entra dentro de palabras. A tal punto que gestos, movimientos en el lenguaje no verbal pueden llegar a ser tan o más importante que todo lo que puedas llegar a decir. Cada movimiento cuenta y cada movimiento está guiado por alguna parte de nosotros, consciente o inconsciente. Son tantos los temas y subtemas que surgen. Oratoria, escritura creativa. Ahora estamos en la fase de poder ver cuál es la estructura en la cual está diseñado nuestro inconsciente, sabiendo que esa estructura es un lenguaje muy particular que ha sido encriptado fundamentalmente por nuestra madre. Y es por donde teníamos que comenzar. Seguramente ustedes han escuchado alguna vez esta expresión que voy a decir ahora. Y pediría que me lo confirmen, si esta expresión la conocen. Lenguaje de programación. ¿La habían escuchado? ¿Sí? Les pregunto también a todos los que nos están viendo, ¿qué es un lenguaje de programación? Se utiliza en informática. Hay muchos lenguajes para programar. Si quieres programar o diseñar una página web, hay varios lenguajes con los cuales puedes hacer. Lenguajes que han sido creados por programadores. JavaScript, HTML, son lenguajes. Lenguajes de programación. Hay muchos. Algunos de ellos son compatibles. Puedes utilizar varios lenguajes para hacer un programa en informática. Esos lenguajes, ¿por qué se llaman lenguaje de programación? Porque es una jerga propia que permite realizar programas. Si no tienes dominio de un lenguaje de programación, no puedes programar. Este es el punto. El lenguaje es, en esencia, una programación. Dominar un lenguaje es dominar una manera de programar. Y cuando utilizamos el lenguaje, estamos programando. Cuando comencé a estudiar en profundidad esto hace más o menos 25 años, empecé la investigación a través de la ontología del lenguaje. Me apasionó. La ontología del lenguaje trata de la investigación del ser
del lenguaje. O sea, el lenguaje tiene su propio ser. Y ahí es donde me comencé a enterar del poderío del lenguaje. Usar el lenguaje inevitablemente te lleva a una programación, quieras o no quieras. Entonces yo dije, si se puede usar el lenguaje para programar, también se puede usar el lenguaje para desprogramar. Y ahí comenzó. Creé la primer carpeta en mi ordenador de aquel entonces. Estoy hablando hace 25 años atrás. Yo ahí vivía en Argentina. Creé la carpeta que se llamaba Programa de Desprogramación. Esa carpeta todavía sigue estando. Es la carpeta que guardo en mi ordenador, en donde adentro hay cientos y cientos de carpetas de documentos, de todo tipo. Porque todo está dentro de esa carpeta. Programa de desprogramación. El lenguaje como herramienta de liberación del programa que el lenguaje ha implantado en tu inconsciente. Si algún día quieres hacer algo verdaderamente nuevo, original, que emerja de tu esencia, de tu ser, vas a tener que desprogramar el programita que dirige tu vida. Porque mientras ese programa esté activo a través del lenguaje, nada de lo que digas, nada de lo que expreses va a tener auténtica originalidad. Si ahora estamos metiéndonos en el guión que ha escrito nuestra madre como texto, es porque nos estamos metiendo adentro del lenguaje encriptado. ¿Por qué lo queremos ver? Para liberarnos. ¿O para qué si no estaríamos viendo el guión de mamá o de papá o de la sociedad? ¿Para qué? Para torturarnos. ¿Para qué? Para estudiarlo, volvernos expertos en nuestro propio guión, o para trascenderlo. La tarea es titánica. Es quizás la tarea más profunda que podamos realizar en el mundo de la transformación humana. La transformación del lenguaje. ¿En qué se puede transformar el lenguaje? Si se libera del factor programador. Se convierte en conciencia. Lo hemos dicho al principio. Según la teoría que yo he creado dentro de mi propia investigación, es que no sería posible tener conciencia los seres humanos si no hubiésemos desarrollado antes un lenguaje. Podíamos tener preconciencia, que ese es uno de los términos que me gustaría comenzar a abordar, a tratar.
la preconciencia. Todavía no es posible que haya conciencia. Quizás en la prehistoria se llamaban homínidos, ¿verdad? Hombres de la antigüedad que estaban en un proceso evolutivo. Quizás empezaron a aumentar su desarrollo neuronal porque empezaron a manipular con las manos, con sus dedos, a manipular, a crear herramientas. Parece ser que la creación de herramientas comenzó el proceso evolutivo del cerebro. Pero el salto cuántico se desarrolló a través del lenguaje, a través de la comunicación entre esos seres. La necesidad de dar una orden, de decir algo, la necesidad de entender lo que el otro dice para ponerse de acuerdo. Las hormigas no necesitan esto porque están conectadas electromagnéticamente entre ellas y trabajan en equipo bajo las órdenes de esa energía que las guía. Puede haber millones de hormigas, como si hubiera una voz que las está guiando milimétricamente a qué tiene que hacer cada una. Y es increíble lo que hacen. Si los seres humanos estuviéramos todos despiertos, estaríamos guiados también por esa conciencia. No haría falta ninguna ley. Sería increíble lo que pudiéramos hacer los seres humanos. Si el lenguaje ha dado origen a la conciencia, ha dado origen más precisamente a la posibilidad de ser conscientes. Entonces, si el lenguaje actualmente está contaminado por órdenes, instrucciones, comandos, verbos, palabras, definiciones, significados, que han sido creados para manipular, para dominar, para subyugar, para someter, para dominar. Entonces el lenguaje está siendo usado por la inconsciencia para evitar que la conciencia se despierte. Si el lenguaje se libera de esa programación, automáticamente el lenguaje pasa a estar al servicio de la conciencia, no del inconsciente. El lenguaje recupera su capacidad original, que es la de crear pura conciencia. En algún punto, Sergio, de Italia, está diciendo exactamente eso. Está haciendo un reconocimiento. Está encerrado en su casa, como tantas otras personas, escuchando lo que se dice a través de este espacio abierto, entrando en proceso profundo y diciéndolo con claridad, gracias a tu palabra. Es una manera de decirlo. Gracias a lo que estás diciendo. Como bien dijo un día Vicente, que está aquí con nosotros, trato de no escuchar todo lo que dice Alberto, porque si lo escucho todo, voy a acabar desprogramado. Es un trabajo tan precioso liberar el lenguaje de todo tipo de contaminación, liberarlo de intencionalidad, liberarlo de propósito,
liberarlo de ese tan metido hasta la sangre. ¿Para qué? El utilitarismo que le damos a todas las cosas. Lamentablemente hemos convertido al lenguaje también como un mecanismo. Hemos cosificado al lenguaje, como si fuese una cosa que la puedes usar para algo. El lenguaje va mucho más allá. No es un mecanismo, no es una herramienta. Es mucho más que todo eso. Llegar a comprender qué es el lenguaje es uno de los grandes desafíos que propongo en esta formación de líderes y mentores. La comprensión de lo que es, lo que significa de verdad el lenguaje. Y yo te lo podría decir en 3 palabras, pero sería inútil, porque sabemos que para poder descubrir la naturaleza esencial de cada una de las cosas hay que atravesar un proceso de comprensión. Lo explicábamos esta mañana. Y como todo proceso de comprensión, comienza por la mentira hasta que llega la verdad. Comienza en la oscuridad. Siempre los primeros pasos se dan en la oscuridad. Luego, otros pasos en las tinieblas. Algún día empiezas a dar pasos ya en la luz. La comprensión es un proceso. Empieza en la mente, acaba en el corazón. Cuando llega al corazón, has comprendido. Si te digo algo ahora que yo he comprendido a través de un proceso de muchísimos años, ya sea de leer, de meditar, de investigar, de sentir, de experimentar, de probar, y te lo digo, tú por el mero hecho de entenderlo mentalmente, puedes entrar en la creencia de que lo has comprendido. Sencillamente porque lo has entendido. La comprensión es otra cosa. En el momento que entiendes algo a nivel intelectual, en ese momento empieza o puede empezar un proceso de comprensión. Si tomas conciencia que ese primer paso lo has dado, lo estás dando desde la mente, desde la oscuridad y desde la mentira. Tiene que ser así. Y si mucha gente ha dado unos cuantos pasos en el camino espiritual y cree que ya está en la luz, cree que ya abrió su corazón, cree que ya llegó a la verdad y todavía no, más tarde que temprano va a tener que reconocerlo. Si no, no podrá continuar. O podrá continuar manejando el mismo nivel de autoengaño que viene manejando hasta ahora, para creerse que ya está en la luz, ya está en el corazón, ya está en el amor, pero todavía está en el proceso. Hay preguntas, me informan. Luego continuaré. Vamos a escuchar las preguntas. ¿Le esperamos a Fara o te la abrimos? ¿Sí? Fara,
Si Farah las tiene a mano, las puede decir. La pregunta de Roberto que dice, ¿es el lenguaje también no verbal? ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta? Había un comentario de Solange cuando estabas haciendo la pregunta, decía que era condicionar. Si pasa esto cuando decías que el lenguaje es programar, ¿no? ¿Qué es programar? Entonces, Solange decía Sí. que era, ¿qué es un lenguaje de programación? Fue la pregunta. Sí. Y Solange decía condicionar. Pasa esto, va a suceder esto. Sí. Y una otra pregunta que acaba de llegar de Hugo dice, ¿Jesús curaba con la palabra? Gracias. Ampliando lo que dice Solange, y de paso utilizando la profesión a la que se dedica Solange, que es médico y cirujana. Me gustaría utilizar justamente la equivalencia entre lenguaje y bisturí. No es la única asociación que se puede hacer para comprender el lenguaje, porque como dije antes, el lenguaje es mucho más que una herramienta. Hoy lo vamos a decir. Vamos a dar la definición. Hoy. Llegó el momento. Aunque la definición no sea comprendida naturalmente. Pero por eso me estoy tomando tiempo ahora para explicar dónde comienza todo proceso de comprensión. Para que nos situemos y no nos autoengañemos. Para que seamos conscientes que si llegas a entender la definición, puedes iniciar un proceso de comprensión. Ya que por ti mismo algún día puedas decir, ahora comprendo lo que hace tantos años, meses, semanas, dijo Alberto. Ahora lo comprendo. En ese momento lo entendí. Ahora lo comprendo. Esa comprensión puede revolucionar completamente la vida de la persona que haya comprendido. Y lo voy a decir durante el programa de esta tarde, porque sin esto no podemos continuar en este programa de liderazgo mentorado. Solange dice, si tal cosa, entonces tal otra. Eso es una línea de programación. Eso es un comando. Si al encender la computadora, el ordenador, algún dispositivo no funciona, X, entonces tiene que aparecer
un mensaje en la pantalla que diga que tal cosa no funciona. Es una línea de comando. Es un programita. Y los programadores saben que la palabra clave para programar es la palabra if. Es el sí condicional en inglés. Casi todos los lenguajes están hechos en inglés. El if es fundamental para poder programar. La condición. El lenguaje encriptado transmitido por la madre tiene muchas condiciones. O sea, podemos ir a la precisión del lenguaje que venimos desarrollando aquí. Si haces lo que te digo, entonces te voy a querer. Si no haces lo que yo te digo, entonces no te voy a querer nunca. Si eres como yo quiero que tú seas, entonces yo voy a ser muy feliz. Pero si no eres como yo quiero que seas, me vas a hacer muy infeliz. ¿Te suena? ¿Te resuena? ¿O te retumba? Y estoy mencionando solo 2 de las tantas condiciones que hemos recibido a través del lenguaje de nuestra madre. ¿Quieres una tercera? Si no estudias, si no tienes una profesión, no vas a ser nadie en la vida. Hay muchas. Y encima hay personas que todas estas las han recibido juntas. Entonces, si tú recibes muchos comandos de programación juntos, más tarde que temprano, tienes que crear tu propio sistema. Te vuelves un programador por accidente. Estás tan condicionado por lo que te ha dicho mamá que acabas siendo tú el programa. Y por tanto, puedes utilizar ese programa. Estás listo para poder programar a tus hijos. ¿Qué son los padres? Auténticos programadores que utilizan a la perfección el lenguaje de programación con el cual han sido programados para poder programar a nuevas generaciones. Tanto que hablamos de libertad, de ser libres, de ser nosotros mismos. Tanto hablamos y usamos las palabras, inclusive las palabras más bonitas, oraciones, meditaciones, rezos tan bonitos. Y no nos damos cuenta que todo sigue siendo dicho desde un mismo lugar. Ese lugar es la identificación que tenemos con el lenguaje de programación con el que hemos sido programados.
El lenguaje es el ser. Ese ser supremo, ese ser divino, ese ser infinito, del que tanto hablamos, ese ser majestuoso, poderoso, que no se refiere a mi ser, tu ser. Ese ser es el lenguaje, queriendo expresarse. De hecho, se está expresando. Y de hecho, incluye tanto lo verbal como lo no verbal. ¿Qué es lo verbal? Lo que se dice, lo que se oye. ¿Qué es lo no verbal? Lo que se está diciendo, pero no a través del lenguaje, a través de los gestos, a través de la mirada, a través de las formas. ¿Sabías que las formas hablan por sí mismas? Según cómo se complementen las formas geométricas, van a producir una vibración tal o cual, o sea, van a dar origen a un color o a otro color. Son formas en el origen. La luz está compuesta por colores. Los colores, en esencia, están compuestos por vibraciones producidas por las formas geométricas. El triángulo que usamos tanto nosotros, ¿por qué usamos el triángulo? Porque es la forma esencial para transmitir lo divino. No utilizamos el cuadrado, no utilizamos el redondo. Y no es porque sean formas negativas, malas. No usamos el pentágono, el trapecio. No, no usamos una elipse. Usamos el triángulo. El triángulo en sí está enviando un mensaje no verbal. ¿Sabías que la forma del cuerpo habla por sí misma? ¿Sabías que la cara, la fisonomía de la cara, en sí misma es portadora del lenguaje? La persona puede no estar diciendo absolutamente nada. Solo con la cara ya puedes recibir el mensaje. La voz, la vibración de la voz. ¿De dónde viene la voz? ¿De qué parte de tu cuerpo está viniendo la voz que emites? Obsérvalo cuando hablas. ¿De dónde está saliendo todo lo que digo en este momento? De mis piernas, de mi estómago. Está saliendo de mis pulmones,
de mis manos. Está saliendo de todo mi cuerpo lo que digo. No está saliendo de mi garganta. No está saliendo de la nuca. Hay gente que habla y parecería que la nuca está hablando. La voz le sale de aquí. Es como un retumbar, ¿sí? Hay otras personas que parece que la voz le sale de aquí, solo de la nariz. Es una emisión de la nariz. Hay otros que la voz le sale de la garganta. A ver, cuando hablamos, hay voces que son impostadas. ¿Saben lo que es impostar? Prestada. Sí, Falsear. falsear. Es como creas una voz que no es la tuya, es impuesta, no es la tuya. La creas porque es la voz que tú quieres transmitir. Es una voz, es la voz de tu personalidad, no es la voz de tu ser. Cuando la voz proviene de la personalidad, es muy complicado que pueda transmitir la esencia del ser, porque el ser es un lenguaje que necesita transmitirse sin interferencias, sin mentiras. Tiene que ser la que es, pura, tu voz, auténtica. La voz en sí misma da igual lo que digas. El tono de voz ya está transmitiendo el mensaje, el lenguaje. Es parte del lenguaje no verbal, la voz. Cuando estás hablando, ¿qué estás pensando? ¿Dónde está tu mente? ¿Tú crees que lo que estás pensando no se transmite cuando hablas? Es imposible no transmitir los pensamientos a través de lo que decimos. Y de ahí viene la tremenda importancia de poder observar y escuchar a las personas siendo consciente de qué es el lenguaje. Cuando una persona está ahí, le puedes mirar sus gestos, su movimiento, lo que dice, su tono de voz. Tú dices, me tengo que volver en un analista del lenguaje. No estamos proponiendo eso. No estamos proponiendo desarrollar un mecanismo mental, sino netamente intuitivo. Intuitivo me refiero al hecho de que no necesitas pensar. Cuando justamente un programa, una aplicación, como decimos, es intuitiva, ¿qué significa? Que no necesitas leer ningún manual, ninguna instrucción, te lleva solo. Y vas a decir algo, Gustavo. Eso. Wow, qué intuitiva es este programa. No necesitas consultar nada. Esto es lo mismo. La observación del lenguaje verbal y no verbal, si te conduces a través de la intuición, te va a llevar muy lejos. Pero
Dejarse conducir por la intuición depende de abandonar el dominio de la mente que analiza, que calcula, que define. Ah, a ver, este dijo esto, debe ser por esto, y este es por esto, tiene lo otro. Quería volver a las formas, porque es una de las cosas que a mí más me han impactado en la cantidad de información que yo recibo por la mera observación de las formas. Un día le conté a Paula que cuando ella hizo su primer toma de ayahuasca, que la acompañé al baño, y ella estaba muy angustiada en su proceso, abrió la boca y pude ver su paladar. Su paladar, la forma de su paladar. Fue toda una enciclopedia en ese momento. Yo no la conocía. Era la primera vez que la veía. Ya ni siquiera te cuento si ves las formas de una mano, las formas del pie. Antes de hablar con cualquier persona, yo tendría que ver los pies. Después hablamos. Es tremenda la información que hay en cada parte de nuestro cuerpo. Los que estudian en profundidad el ojo, el iris, lo saben muy bien. En la forma del iris, en los dibujos que se configuran en el iris, puedes enterarte de tantas cosas. Una vez, un médico ayurvédico de la India me cogió las manos y en la forma de las uñas me dijo cosas que no podían ser sabidas por cualquier persona que no me conoce de nada. En las formas de las uñas, de cosas que me habían ocurrido a mí. ¿Cómo puede estar en la forma? Yo miraba las uñas, pero ¿dónde está esto? ¿Dónde está? Y entonces yo le pregunté, quiero saber dónde está, quiero saberlo. Y él me lo explicó, está ahí. Y yo digo, ¿cómo puede ser que eso, que ahora lo veo, que está en mis uñas, esté demostrando algo que me pasó a mí, algo de mí? Es tremendo toda la información que hay en las formas. Y cuando hablamos de formas, inevitablemente tenemos que hacer un salto cuántico de la palabra forma a la palabra manera. El eslogan que hemos utilizado para esta nueva etapa es descubriendo nuevas maneras de hacer las cosas, abriendo el corazón a nuevas maneras. ¿Qué ocurre si te planteas en tu vida cambiar las maneras de hacer las cosas? No cambiar lo que haces, cambiar la manera en la que lo haces. Te estás metiendo en la raíz de las formas, porque cada manera
representa una forma. En la manera de hablar a un niño, solo la manera, ya estás construyendo una estructura determinada. El cambio en la manera es la puerta de acceso a una gran transformación. Y dentro del universo de los cambios de manera, hay una que tiene especial importancia en un proceso de transformación. La manera de hablar. Así como se puede impostar la voz, porque tienes una voz más... a ver, estamos hablando de la conciencia, entonces tenemos que la conciencia debe ser tratada con una voz contundente. Suponte que yo hiciera este esfuerzo absurdo de tratar de corregir o mejorar la voz que ya tengo. Si escuchas la voz de un niño, la voz de una niña, escucha la voz de una niña ahora. ¿Puedes decir algo? Sí, cualquier cosa. Hola. Un poquito más palabras, por favor. Hola, ¿qué tal? Ha hablado una niña. Pero una niña que está dejando de ser niña y que se está convirtiendo en una mujer. Es una voz intermedia. 12 años tiene quien dijo, hola, ¿qué tal? Puedes escuchar en las voces humanas qué edad tiene la voz con la que hablas. ¿Es la voz de un niño, de una niña? ¿O es la voz de un hombre, de una mujer? Cuando hablas, la vibración de tu voz, ¿qué está transmitiendo? ¿Miedo? ¿Culpa? ¿Ansiedad? ¿Angustia? ¿Tristeza? ¿Ira? Todo está metido adentro de la vibración de la voz. Y todo se está transmitiendo a quienes escuchan. Todo. Cuando dentro de mi proceso de formación comencé a formarme en temas relacionados con el abordaje corporal, tacto, consciente, masajes, o sea, entrar en contacto con el cuerpo a través de las manos. No porque quisiera ser masajista. Empecé a formarme en distintas técnicas de imposición de manos, chakras, utilización de aromaterapia, o sea, aceites esenciales, sonidos, cuencos, luz, para poder intervenir en el cuerpo. Cuando me empiezo a meter en todo esto, cosa a lo que nunca jamás me dediqué, aunque podría dedicarme ahora mismo a esto. Tengo la formación para eso. Descubrí que en el contacto de cualquier persona, terapeuta, lo que sea, en el contacto con el cuerpo, se transmite toda la energía de quien te está tocando o masajeando. Toda. Desde ese día es como que me surgió una alerta. A ver
quién me toca, a ver quién pone las manos sobre mi cuerpo, a ver quién me hace masaje. Digo esto como ejemplo. La gente no lo sabe. ¿A quién oyes? ¿A quién escuchas? Cuando te metes en internet a escuchar y escuchar y escuchar, gente que dice cosas. Qué interesante lo que dijo esto, qué interesante lo que dijo este. Sí, hay cosas tremendamente interesantes. Yo mismo me dedico a investigar y a escuchar. Pero soy consciente de que detrás de lo que las personas están diciendo, con su voz, están transmitiendo mucho más que lo que están diciendo. Mucho más, pero infinitamente más. No nos damos cuenta que a través del lenguaje no verbal podemos estar siendo condicionados mucho más que a través del lenguaje directo y verbal. Esto tiene una explicación y está muy estudiado. Hace ya unas cuantas décadas que se viene estudiando el fenómeno de la comunicación subliminal. ¿Habían escuchado esto? Los mensajes subliminales que están escondidos entre las palabras, en los silencios. Si en una película pones un fotograma entre 60 fotogramas que conforman el segundo, pones un fotograma con un logotipo de una marca, cuando mira la película, ese fotograma no lo ves, es imperceptible. El inconsciente sí lo ve. De hecho, que se comenzaron a hacer campañas de publicidad en los años 70 a través de mensajes subliminales. Ibas al cine o una película y te enchufaban el logotipo de Coca-Cola. Tú no lo veías. Pero luego cuando ibas al supermercado afuera, te llamaba especial atención el logotipo. ¿Por qué te llama especial atención? Porque ya fue infiltrado en tu cerebro. Pero no te diste cuenta que se metió. ¿Cuántas cosas se han metido a través del lenguaje no verbal en tu mente que has captado de todo lo que te han dicho, de las maneras en las cuales te han tratado? Y se introdujeron y son perfectamente reconocidos por tu mente. Toda esa información es el condicionamiento. Va mucho más allá del lenguaje directo, va mucho más allá del mensaje directo. Para poder hacer una limpia profunda, hay que hacer una profunda desprogramación. Porque si el lenguaje no se libera, no se puede liberar al ser, que es aquello que se quiere transmitir. ¿Me querías indicar algo? Hay una pregunta también. No sé si acá está.
que ver con esto. Es acerca del silencio como lenguaje. Mm. Es de Joseph la pregunta. ¿El silencio forma parte del lenguaje? Sí, le voy a pedir a Miquela, cuando termines de hacer lo que estás haciendo, si por favor puedes hablarnos acerca de cómo has utilizado el silencio en tu vida. Si lo has utilizado como un lenguaje de meditación o si lo has utilizado de otra manera. ¿Puedes? Porque es justo ahora que nos tenemos que meter. El silencio también forma parte del lenguaje, pero forma parte ¿de qué? ¿De dónde proviene el silencio? ¿De la conciencia o de la inconsciencia? ¿De la necesidad de seguir programados o de la búsqueda de desprogramarnos? ¿Le puedes pasar el micrófono? ¿O quieres pasar aquí? No quiere que la vean. Te escuchamos, Miquela. Miquela va a dar un discurso espontáneo acerca del silencio. Personalmente, el silencio lo utilizo mucho en los discursos. Creo, de forma general, es una herramienta, es un espacio, es un vacío que permite de recordarnos, de volvernos conscientes de la respiración. Entonces, en los discursos, cuando expreso algo, lo utilizo. Lo que pero, paralelamente a eso, me ocurre o dejo que ocurra, es que ya no se vuelve, no es más una herramienta consciente de crear espacio, sino un mecanismo que quizás inconscientemente se me activa cuando permito que mi magistral mecanismo de anulación y de represión se manifieste. Entonces, el silencio se vuelve el espacio en el cual yo me pueda hundir en caída libre, sin fondo, para que el silencio hable por mí, cuando yo no puedo decir nada. Ese silencio que dice. Ese. ¿Qué está diciendo? Ese silencio manifiesta la limitación que en ese momento rige y gobierna. Es una estrategia que se ha vuelto pan, con el cual me alimento cuando no puedo manifestarme. ¿Se puede decir que es una estrategia destructiva ese silencio? Destructiva, castrante, devastadora, torturante.
Ese silencio significa no doy espacio al ser. El ser no puede hablar, no se puede expresar. Lo callo, mejor que no hable. Es como un silencio infinito, que no termina nunca, ¿verdad? Agobiante, angustiante. Cuando una persona está en una reunión metida en ese silencio, todos están influenciados por esa no expresividad del ser. Se produce un bloqueo grupal. Solo que una persona esté metida en ese tipo de silencio, que no tiene nada que ver con lo que es el silencio meditativo. ¿Quieres decir algo más? Sí, que es muy confrontante porque cuando hablo siento que estoy expresando una parte de mi esencia, de lo que soy, cuando hablo. Y es tremendo como el silencio se desarrolló en la medida exacta para poder superar y contener esa esencia tan grande. Pero como que el mecanismo se ha creado de forma a medida, de forma bien calculada para tapar. ¿Para qué utilizas el silencio, Sabeli? ¿Puedes compartir? Para que las palabras se asientan, se filtren, se integren. Es una posibilidad. Y también a veces para que no uso el silencio. Porque a veces no guardar silencio es manifestar la limitación. La ausencia de silencio a veces se convierte en un dispersador, Sí, en un desenfoco. correcto. Para aclarar, nosotros utilizamos dentro de esta formación y del método una palabra que define lo opuesto a el silencio meditativo. Es cuando llenas todos los espacios de palabras, ¿sí? A eso te estás refiriendo. Sí. Le llamamos verbalización. Es un tema aparte que vamos a tratar dentro de esta formación. ¿Qué significa verbalizar? ¿Qué le pasa a las personas que están todo el tiempo verbalizando? Que no tienen espacio, no manejan silencios. ¿Mm? Pero hay una parte del silencio, a ver si puedes entrar ahí. Lo digo por ti y lo digo por las personas que quieran entrar. El silencio a veces se utiliza para enviar un mensaje a todos los que están escuchando el silencio. Ese silencio. Es un silencio que dice, vosotros sois los culpables de lo mal que estoy yo. Es un silencio que proyecta una idea.
¿Qué idea proyecta tu silencio? Esa es la pregunta. Cuando no es meditativo. ¿Qué mensaje estás enviando a los demás cuando te callas? El silencio puede ser utilizado de tantas maneras. Y lamentablemente se utiliza mucho más de maneras negativas y destructivas que de maneras constructivas. El silencio, digamos, constructivo, el silencio que pertenece a la evolución, a la conciencia, es el silencio que te lleva a una escucha pura de aquello que oyes. Es el silencio en el que no estás pensando nada. O dicho de otra forma, no estás identificado con los pensamientos. Es decir, estás en un estado de pureza. Porque incluso puedes tener pensamientos, pero vaya a saber quién son, yo qué sé. Ese no soy yo. Estoy escuchando, de verdad, cuando no estoy oyendo la cantidad de voces que hay dentro de mi mente, diciéndome cómo son las cosas. A ver qué te está queriendo decir este que te está hablando. Eso también es una voz interna. Mira lo que te está queriendo decir. Este te ha dicho esto. No hay silencio. Es mentira. Voces y voces y voces. No solamente dictando, sino analizando lo que el otro dice, catalogando lo que el otro dice, juzgándolo, rechazándolo, escuchándolo para crear nuevas voces para luego decirle a esa persona lo que le quieres decir, es decir, no lo escuchas. Si escuchas para responder, no escuchas. Si escuchas para aprender, no escuchas. Si escuchas para recordar, no escuchas. Si escuchas para comprender, no escuchas. Porque si la escucha está contaminada de un utilitarismo, no es escucha. La escucha es escucha cuando es pura. Mañana voy a traer aquí, a la tarde, un libro que se llama Palabras de un hombre de silencio. Es un libro muy pequeñito y es uno de los libros que más me colaboró en la comprensión de todo lo que estamos hablando ahora. Puedes estar hablando toda la vida desde el silencio. ¿Cómo es eso? Estás hablando y estás en silencio. No es compatible. O estás hablando o estás en silencio. ¿Juntos? Pues sí, es posible. Se puede hablar y estar en silencio. Y la tremenda mala noticia de esta tarde para todos los que nos escuchan es que se puede escuchar y estar en silencio.
Ese silencio es una pista de aterrizaje del misterio, de lo desconocido. Lo desconocido no puede aterrizar en una pista de aterrizaje que está llena de aviones. La pista no hay lugar para aterrizar. El misterio no tiene lugar para aterrizar en la mente. Hay demasiadas cosas. Si no hay silencio, no hay visita de lo desconocido. Entonces podemos hablar desde el silencio y podemos escuchar desde el silencio. Cuando dos silencios se vinculan, entonces ocurre la transmisión. Hay personas que si les pides que dejen de verbalizar, se mueren. No es pedirle que dejen de hablar, es pedirle que dejen de pensar. Todo lo que escuchan lo transforman en texto. Comentan en su mente, comentan lo que escuchan, lo cotejan con lo que saben, lo reelaboran, crean nuevos textos a partir de lo que escuchan. O sea, es una locura. Viven verbalizando. Es el bla bla, bla bla, bla bla. Necesitan tanto hablar como ser escuchados. Necesitan tanto escuchar como que le hablen. Todavía no conocen y por tanto no pueden confiar en el tremendo poder que tiene el silencio. El silencio en sí mismo es el ser oculto al lenguaje. Es el lenguaje verbal y no verbal. Es lo que se dice y lo que no se dice. Son dos seres. Es un matrimonio. Son amantes. Cada uno sabe muy bien lo que hace. Es la pareja perfecta. Y hay muchas personas que no han podido acceder todavía a la comprensión de ciertos asuntos complejos y profundos, porque todavía ni siquiera conocen el ser del silencio.
Quizá mañana traiga también otro libro. Es uno que escribí en la cárcel, que se llama Silencio y Soledad. Quien en algún momento de la vida no se encuentre cara a cara con el silencio y la soledad, es imposible que puedan despertar. Es imposible que puedan avanzar en la evolución de la conciencia. Es indispensable. El silencio y la soledad. Si cada día de tu vida estás un momento en silencio de verdad, un momento al día en soledad, en auténtica soledad. Ahí tienes los dos componentes básicos y fundamentales para conectar con el ser del lenguaje. Eso que vas a utilizar y que se va a manifestar en todo momento, en cualquier acto, en donde vayas a liderarte y a liderar, o a mentorar, a guiar, a acompañar. Siempre estará presente esos momentos de puro silencio y de pura soledad. Estamos planteando una formación en liderazgo y mentorado que va a la raíz de lo que es. No nos interesa enseñarte a liderar ni a mentorar. Nunca se me ocurriría semejante y horrenda actitud de enseñar a liderar, enseñar a mentorar. Como si los alumnos fuesen máquinas programables para poder ser líderes o para poder ser mentores. No se me ha pasado ni por la cabeza en ni un momento. Simplemente es ir a la raíz profunda del ser de las cosas. Y cuando comprendemos el ser de las cosas, entonces todo empieza a ocurrir. Muchas gracias. Si hay preguntas, las recogemos a partir de ahora, por favor, Fara, para poder plantearlas el día de mañana.